¿Has escuchado alguna vez un susurro en medio de la noche? Un rumor que parece viajar desde el pasado hasta tu oído, como si quisiera obligarte a mirar hacia un lugar prohibido. ¿Te atreverías a seguirlo, aún sabiendo que, al final, lo que encuentres podría romper la lógica que sostiene tu mundo? Esto no es ficción. Lo que estás a punto de escuchar son fragmentos de la historia española que jamás encontraron explicación. Casos donde la verdad se quedó enterrada en silencio y que hoy vuelven a la superficie con el frío de la duda. Bienvenido a Misterios sin resolver en España, historias reales más allá del miedo. Parte 1. La aldea que desapareció en la sierra de Grazalema. En el corazón de Andalucía, entre montañas húmedas y bosques de niebla, existía un poblado del que hoy apenas quedan ruinas cubiertas de musgo. Se llamaba La Laguna, y en los archivos parroquiales aparece registrado por última vez en el año 1936. Después de esa fecha, nada. Ni nacimientos, ni defunciones, ni matrimonios. Lo inquietante es que nadie recuerda su final. Los pocos testimonios recogidos en los años 60 hablan de una comunidad alegre, agricultores y pastores que convivían en casas de cal blanca, con calles angustas y olor a pan recién hecho. Pero cuando los investigadores llegaron décadas más tarde, descubrieron algo perturbador. La aldea no solo estaba vacía, estaba abandonada como si sus habitantes hubieran desaparecido de un día para otro. En las casas quedaron utensilios de cocina, ropa tendida, incluso un par de muñecas de trapo en una esquina. Los relojes estaban detenidos, todos marcando las 3:17 de la madrugada. Ningún documento oficial habla de un incendio, de una guerra, de una epidemia. Nada. Solo silencio administrativo. Un guardia civil retirado contó que en los 50 intentó pasar una noche en las ruinas. Dice que lo despertaron voces rezando en latín, aunque no había nadie. La niebla se cerró sobre el lugar y jura que una sombra recorrió los antiguos corrales mientras los rezos se volvían gritos. Salió corriendo y nunca volvió. A día de hoy los lugareños evitan acercarse a la laguna. Afirman que la montaña devoró al pueblo y que quien intenta husmear demasiado queda atrapado en su eco. Parte 2. El espejo maldito del Palacio de Linares. En Madrid, en el Palacio de Linares, un edificio que ya carga con fama de estar encantado, existe un objeto que genera escalofríos incluso entre los guías turísticos más escépticos. Se trata de un espejo antiguo, de marco dorado y superficie ligeramente oscura. La leyenda dice que perteneció a Raimunda de Osorio, la marquesa que, según rumores, fue víctima de un secreto incestuoso y de un aborto maldito en aquel palacio. Muchos visitantes aseguran que el espejo refleja cosas que no deberían estar allí. Algunos cuentan que se han visto a sí mismos llorando, con el rostro deformado por la angustia. Otros dicen que, detrás de sus reflejos, aparece una niña con vestido blanco, inmóvil, observando en silencio. Lo que sí está documentado es que, en 1992, durante una grabación televisiva, varios técnicos captaron con cámaras lo que parecían manos apoyándose desde el otro lado del vidrio. El video fue emitido en horario nocturno y rápidamente retirado de circulación. Nunca volvió a transmitirse oficialmente, pero algunos fragmentos circulan todavía en foros de lo paranormal. Los expertos que han examinado el espejo afirman que no tiene trucos mecánicos ni doble fondo. Aún así, nadie se atreve a guardarlo en depósitos. Permanece colgado en un pasillo apartado, cubierto con una tela negra la mayor parte del tiempo. Quien lo ha visto descubierto asegura que la mirada de ese vidrio es tan profunda que da la sensación de que el espejo está mirando al espectador.
no al revés. Parte 3. Los gritos del Hospital de Belchite. En Zaragoza, las ruinas de Belchite siguen siendo un monumento al horror de la guerra civil. Calles destruidas, iglesias bombardeadas, piedras que todavía parecen arder en silencio. Pero lo que aterra no es lo que se ve, sino lo que se oye. Turistas y curiosos afirman que en el antiguo hospital militar de Belchite, cuando cae la noche, se escuchan gritos desgarradores que parecen repetirse como un eco interminable. Lamentos de soldados que imploran por agua, enfermeras llamando por nombres que ya nadie recuerda, y pasos apresurados en los corredores que están derruidos desde hace 80 años. En 1986, un equipo de investigadores de fenómenos paranormales registró psicofonías en las ruinas de Belchite. Las cintas guardan frases claras: «No me dejes morir aquí», «Dame la mano», y lo más inquietante, una voz grave que simplemente repite: «Aquí seguimos, aquí seguimos». Algunos expertos intentan explicarlo como resonancias acústicas o como sugestión colectiva. Sin embargo, los audios son reales, palpables, imposibles de ignorar. Belchite se ha convertido en un lugar prohibido para muchos. Hay quienes afirman que el pueblo no está realmente muerto, sigue vivo, pero atrapado en un bucle de sufrimiento que jamás encontró resolución. Esto es solo el inicio. En España existen decenas de misterios más. Carreteras malditas, aldeas donde la Virgen llora sangre, casas que desaparecen de los mapas, voces enterradas en monasterios antiguos. Cada historia es un recordatorio de que la realidad es mucho más frágil de lo que pensamos. Que si el horror inexplicable no habita en lugares lejanos, sino en las calles que recorres cada día. Y si al girar la esquina reconoces la sombra de un misterio que siempre estuvo ahí, acechando entre los pliegues de la historia. Parte 4. La carretera maldita de Sanlúcar la Mayor. En Sevilla, existe un tramo de carretera que los locales evitan a toda costa durante la noche. Se trata de la vía que conecta Sanlúcar la Mayor con Aznalcóllar. No es especialmente peligrosa en términos de curvas o visibilidad, pero carga con un historial de accidentes inexplicables. Conductores que han sobrevivido cuentan lo mismo. Una figura vestida de negro se aparece en medio de la calzada. Algunos intentaron frenar bruscamente y sufrieron vuelcos. Otros juraron haberla atropellado, solo para descubrir que no había nada ni nadie en el suelo. Un camionero relató en 1998 que vio a la mujer parada frente a su vehículo. Cuando logró detenerse, ella ya estaba al lado de la ventanilla. Tenía el rostro pálido, sin ojos, solo 2 huecos oscuros. Gritó tan fuerte que el hombre perdió el control del volante. El accidente quedó registrado en los archivos de la Guardia Civil. Nadie explicó por qué el parabrisas estaba rajado desde dentro hacia afuera, como si algo hubiera querido escapar de la cabina. Hoy en día, los vecinos la llaman la Dama del Asfalto y dicen que aparece cada cierto tiempo para reclamar otra víctima. Los más supersticiosos aseguran que es el espíritu de una mujer muerta en un choque en los años 70, condenada a revivir su muerte una y otra vez. Parte 5. El niño que nunca salió del pozo de Órgiva. Granada guarda un recuerdo doloroso y extraño. En 1962, un niño de 8 años cayó en un pozo seco en las afueras de Órgiva. Los bomberos, vecinos y autoridades intentaron rescatarlo durante más de 24 horas. Se escuchaban sus gritos pidiendo ayuda, su llanto desesperado. De repente, el silencio. Cuando lograron descender con cuerdas y linternas, el pozo estaba vacío.
No había cuerpo, no había rastros, ni siquiera huellas en el lodo. Los familiares nunca aceptaron la explicación oficial de desaparición accidental. ¿Cómo podía un niño desaparecer de un espacio cerrado rodeado de rescatistas sin dejar rastro alguno? Décadas después, exploradores urbanos han bajado al mismo pozo. Varios aseguran haber escuchado llantos infantiles que provienen del fondo, aunque el hueco esté completamente seco. Algunos grabaron audios, un sollozo corto, una voz infantil que susurra: «Aún sigo aquí». El pueblo recuerda al niño cada aniversario, pero nadie se atreve a acercarse al lugar cuando cae la noche. Dicen que si lo haces, una pequeña mano helada puede tocar tu hombro desde la oscuridad. Parte 6. La Biblioteca de Sombras en Salamanca. Salamanca, ciudad universitaria, intelectual, llena de historia, pero también de secretos. En los sótanos de una biblioteca antigua, cuyo nombre se mantiene oculto por petición de sus guardianes, se cuenta que existe una sala a la que no todos tienen acceso. Allí reposan volúmenes prohibidos, escritos que fueron censurados por la Inquisición, manuales de alquimia y necromancia. Los empleados dicen que, en las noches de invierno, las páginas se abren solas y se escuchan voces discutiendo en lenguas muertas. En 1973, un estudiante desapareció tras colarse en los sótanos. Su mochila fue hallada junto a un libro abierto en latín, con una frase subrayada: «El que busca entre las sombras será devorado por ellas». Nunca apareció. Un bibliotecario actual confiesa que a veces, mientras ordena los archivos, siente que alguien lo observa entre las estanterías, aunque esté solo. Otros aseguran que, si te atreves a leer en voz alta los párrafos prohibidos, puedes ver rostros asomándose desde las paredes, como si el edificio mismo estuviera vivo. Cada misterio abre la puerta a otro. España es un terreno fértil donde la historia oficial y lo inexplicable se entrelazan, dejando cicatrices que el tiempo no borra. Y lo que hemos contado hasta ahora apenas toca la superficie. Y si la verdadera maldición no está en las ruinas, ni en los objetos malditos, sino en las paredes donde aún se respira el miedo, ¿te atreverías a entrar en un lugar sabiendo que quizá jamás salgas siendo el mismo? Parte 7. La casa maldita de Pontevedra. En una aldea gallega, apartada del mundo, se levanta una casona de piedra cubierta de hiedra. Nadie vive allí desde hace más de 50 años. Sin embargo, los vecinos aseguran que por las noches se encienden luces en las ventanas, como si alguien caminara de un cuarto a otro. En los años 70, un grupo de jóvenes decidió pasar una noche dentro para desmentir la leyenda. Solo uno regresó con vida. Desorientado, con el cabello encanecido de golpe, murmuraba una frase sin sentido. «No quieren que salgamos, las paredes nos devoran». La policía encontró el cuerpo de uno de sus amigos empotrado en un muro, como si la piedra lo hubiera absorbido. Los otros nunca aparecieron. El expediente quedó cerrado como desaparición voluntaria, pero los aldeanos saben que algo más oscuro habita allí. Hoy, la casa sigue en pie, intacta. Los cazadores que pasan cerca escuchan golpes en las paredes y gritos ahogados. Nadie se atreve a entrar. Se dice que cada piedra de la construcción está impregnada con las almas que alguna vez cruzaron su puerta. Parte 8. El convento de las monjas sin rostro. En Toledo, una ciudad de ecos medievales,
Se habla de un convento clausurado en el siglo XIX. Fue un lugar de clausura estricta, donde las monjas jamás podían mostrar su rostro al mundo. Pasaban sus vidas enteras tras un velo negro, hasta el día de su muerte. Tras el cierre del convento, muchos intentaron reutilizar el edificio, pero algo inexplicable sucedía. Cada nuevo inquilino aseguraba ver figuras femeninas caminando por los pasillos, mujeres con hábito, pero con el rostro completamente liso, sin ojos, sin boca, solo piel blanca y vacía. En 1921, un anticuario que había comprado parte del convento para almacenaje murió de un infarto dentro del edificio. En su libreta quedó escrita una frase: «He visto lo que no debía. Me observan aunque no tengan ojos». Hoy el convento permanece tapiado, con puertas selladas. Los que se acercan aseguran escuchar cánticos lejanos, rezos en latín y pasos que resuenan en las escaleras aunque el lugar esté vacío. Parte 9. La montaña que traga a los vivos. En el Pirineo aragonés hay una montaña que los pastores llaman la Boca del Diablo. Durante generaciones ha habido relatos de personas que se pierden en sus senderos y jamás regresan. No dejan huellas, no hay rastros de lucha, solo desaparecen. Un montañista en 1984 relató que, mientras subía con dos amigos, una grieta se abrió bajo los pies de uno de ellos. El joven cayó, pero nunca se escuchó el impacto. Cuando buscaron la grieta al día siguiente, ya no existía. Solo había roca lisa, como si la montaña se hubiera cerrado. Los ancianos del lugar dicen que la tierra está hambrienta, que reclama vidas cada cierto tiempo. Y quienes se han aventurado de noche aseguran escuchar voces desde el interior de las rocas, gritos lejanos que parecen provenir de un vacío sin fondo. Muchos creen que el lugar es un portal, un pasaje a otro sitio del que nadie regresa. Un lugar que no pertenece a este mundo, pero que respira justo bajo nuestros pies. España es un país donde la piedra, la fe y la sangre se mezclan con secretos que aún siguen vivos. Casas que se tragan a quienes entran, conventos que ocultan rostros y montañas que engullen a los vivos. Cada historia es una herida abierta que el tiempo no logra cerrar. ¿Y si los muertos no descansaran nunca y siguieran atrapados en los pasillos donde exhalaron su último aliento? ¿Y si hubiera lugares que jamás debieron ser construidos porque la tierra misma los rechazaba? Parte 10. El hospital donde los muertos siguen de guardia. En Valencia, entre calles modernas, se alza lo que queda del viejo Hospital General, un edificio que funcionó desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XX. Muchos pacientes murieron allí en circunstancias miserables: peste, operaciones rudimentarias, torturas disfrazadas de tratamientos. Hoy, solo una parte sigue en pie, y aunque fue restaurada, quienes trabajan cerca confiesan haber visto camillas moviéndose solas, como si aún trasladaran cuerpos invisibles. Una enfermera jubilada contó que, en los años 60, cuando se apagaban las luces, los timbres de llamada de las habitaciones comenzaban a sonar todos a la vez. Cuando el personal acudía, las camas estaban vacías. Sin embargo, los sensores marcaban el peso de un cuerpo acostado allí. En grabaciones recientes, algunos exploradores urbanos han captado voces que dicen: «No me dejes morir»,
Todavía estoy aquí. Pocos se atreven a pasar la noche dentro. Se dice que el hospital no solo son ruinas, es un lugar donde los muertos aún creen que siguen esperando atención médica. Parte 11. Las cuevas que hablan en Cantabria. En Cantabria abundan las cuevas prehistóricas, llenas de pinturas rupestres y misterios antiguos. Pero en una de ellas, poco conocida y casi inaccesible, se reporta un fenómeno aterrador. Exploradores aseguran que, al adentrarse en sus pasadizos, se escuchan voces humanas conversando, aunque no haya nadie más allí. Voces en lenguas extrañas, guturales, como si fueran más antiguas que el propio idioma. En los años 80, un grupo de espeleólogos grabó cintas mientras exploraba la cueva. Lo que registraron fue perturbador. El eco devolvía frases que no habían pronunciado. Uno de ellos juró escuchar su propio nombre repetido con un tono burlón, desde lo más profundo de la roca. Cuando salieron, el más joven del grupo desapareció durante el ascenso. Nunca volvió a ser encontrado. Los lugareños creen que esas cuevas no solo guardan pinturas y secretos ancestrales, sino que son puertas a algo que no pertenece a este mundo. Parte 12. La aldea que nunca existió. En Castilla-La Mancha circula una leyenda inquietante. Viajeros que aseguran haber llegado a un pueblo que no figura en ningún mapa, ni en ningún registro. Relatan haber visto calles estrechas, casas de adobe y a personas vestidas como si aún vivieran en los años 40. Todo parecía normal, hasta que alguien preguntó el nombre del lugar. Los habitantes lo repetían en susurros, pero al intentar recordarlo más tarde, los viajeros eran incapaces de pronunciarlo. Una pareja afirmó que incluso se sentó en la taberna, bebió vino y conversó con los aldeanos. Pero cuando regresaron semanas después para mostrarlo a unos amigos, en el mismo sitio había solo campo abierto y una carretera polvorienta. Algunos creen que ese pueblo es un reflejo de algo que fue borrado de la historia, atrapado en un tiempo paralelo. Otros lo llaman un espejismo maldito que atrapa a los curiosos. Nadie ha logrado volver a encontrarlo 2 veces. Cada paso nos lleva más lejos en esta España desconocida, donde las ruinas hablan, los pasillos recuerdan y los mapas esconden lugares imposibles. Lo que se abre ante nosotros es un archivo de miedos y realidades que no admiten explicación. ¿Y si las campanas que suenan en la madrugada no fueran un llamado divino, sino un recordatorio de los muertos? ¿Y si el mar español, hermoso y vasto, ocultara bajo sus olas un hambre insaciable de barcos y almas? Parte 13. El monasterio de las campanas fantasma. En un valle aislado de Castilla y León, se levantan las ruinas de un monasterio olvidado. Sus muros están derrumbados, su iglesia cubierta de maleza, pero aún hay noches en que las campanas suenan. Lo más extraño es que el campanario no tiene campanas desde hace más de un siglo. Fueron fundidas durante las desamortizaciones y aún así, a medianoche, se escucha el tañido lúgubre, como si anunciara un entierro que nunca termina. Los vecinos aseguran que es la llamada de los monjes que murieron allí, víctimas de una peste que arrasó el convento. Quien acude a investigar suele enfermar días después, con fiebres que ningún médico logra explicar. En 1995, un grupo de curiosos grabó el sonido con una cámara VHS. El audio es claro,
las campanas repican y al final una voz masculina susurra: «Arrepentíos, porque aquí no hay descanso». El monasterio está abandonado, sellado, pero los ecos continúan. Nadie duda, las campanas suenan para los vivos, aunque solo los muertos las toquen. Parte 14. El mar que devora barcos en Galicia. Galicia, tierra de marineros y naufragios, esconde una zona del Atlántico temida por todos, la llamada Costa de la Muerte. Allí, los barcos desaparecen sin dejar rastro, incluso en mares en calma. En 1921, el vapor Santa Isabel naufragó frente a las Islas Ons. Rescataron algunos cuerpos, pero la mayoría de los tripulantes simplemente se desvanecieron en el agua. Sus nombres quedaron grabados en lápidas vacías. Los pescadores de la zona cuentan que en noches de tormenta se escuchan voces que emergen de las olas, gritos de auxilio, plegarias y, lo más terrible, risas ahogadas que parecen burlarse de los vivos. Algunos marineros afirman haber visto barcos enteros navegando en silencio, con tripulaciones fantasmas que observan desde la cubierta. Cuando intentan acercarse, las naves desaparecen entre la niebla. La costa guarda tumbas sin cuerpos y secretos sin respuesta. Quien navega allí sabe que el mar gallego no solo ahoga, se traga las almas para siempre. Parte 15. La reliquia que arruina a quien la posee. En una pequeña iglesia de Aragón, guardada en un relicario de plata, se encuentra un fragmento de hueso atribuido a un santo mártir. La reliquia debería inspirar devoción, pero su historia está marcada por la desgracia. Cada párroco que custodió el objeto sufrió muertes extrañas o accidentes imposibles. Uno murió ahogado en un río en pleno verano. Otro apareció colgado en la sacristía sin motivo aparente. Y otro simplemente desapareció, dejando solo las llaves del templo sobre el altar. Cuando el Vaticano envió expertos para estudiarla, el relicario fue abierto. Dentro encontraron no un hueso humano, sino una pieza deforme, oscura, que parecía más animal que sagrada. El informe fue clasificado y nunca publicado. Hoy la reliquia permanece bajo 7 llaves, envuelta en telas y oculta en un sótano al que pocos tienen acceso. Aún así, quienes duermen en el edificio confiesan haber tenido pesadillas terribles, un ser con ojos vacíos que les promete poder a cambio de su fe. España es un mapa de heridas abiertas, monasterios donde los muertos aún rezan, mares que se alimentan de cuerpos, reliquias que condenan a los creyentes. La pregunta es inevitable: ¿cuántos misterios más siguen ocultos bajo la superficie de nuestra historia? ¿Y si todo lo que has escuchado no fueran solo relatos dispersos, sino piezas de un mismo rompecabezas? ¿Y si los misterios de España no fueran hechos aislados, sino señales que, juntas, revelan una verdad más oscura de lo que imaginamos? Cada historia que hemos recorrido, la aldea que desapareció, el espejo que refleja lo imposible, los gritos atrapados en Belchite, la carretera maldita, el niño del pozo, la biblioteca de sombras, las casas que devoran a los vivos, los conventos sin rostro, la montaña hambrienta, los hospitales donde los muertos siguen esperando, las cuevas que hablan, los pueblos fantasma, los monasterios de campanas invisibles, el mar que reclama barcos y la reliquia que arruina. Todas parecen diferentes, pero comparten un mismo pulso. En cada rincón, lo que palpita no es solo el miedo,
es la persistencia de lo que se niega a morir. España está sembrada de cicatrices invisibles, heridas que nunca. Quizá no se trate de fantasmas individuales, sino de una memoria inquieta que se cuela a través de las rendijas del tiempo. Regresemos donde comenzó todo. Porque lo verdaderamente aterrador no es que existan misterios sin resolver en España. Lo aterrador es que nunca se han ido. Y el final, cuando cierres este relato y miras a tu alrededor, quizá te des cuenta de que el verdadero misterio ya no está en un pueblo lejano, ni en una reliquia olvidada, ni en un mar embravecido. Está aquí contigo, observándote.